Arratsalde on guztioi, eta ongi etorri pleno areto honetara. Arratsalde on, eta hori esan bezala ongi etorriak 2025ko ekainaren 24ko udalbatzaren ohiko osoko bilkurara, eta ohi bezala hasiera emango diogu gai zerrendari aurreko akta onartuz, kasu honetan bi akta dauzkagu onartzeko. 2025ko apirilaren 29ko ohiko bilkurari dagokiona eta 2025ko maiatzaren 27ko ohiko bilkurari dagokiona. Orduan, lehendabizikoari dagokionez, Antonio ezakite egiaztatu ahal izan dezun, baina guk behintzat egiaztatu dugu entidad menor egiten zenuen aipamen hori ez dela aipatzen ez nire euskerazko jardunean eta ez da itzulpenean ere, bai? Eta beraz ulertzen dugu zuke aipatutako eragozpen hori ez dela existitzen. Vale, yo no he podido escuchar la no sé por qué, no suena la videoacta, no he podido escuchar esto, pero vamos, yo me hizo dolor el escuchar lo de entidad menor, o sea, más que nada porque se me quedó en la cabeza y dije, ostras, entidad menor. Antonio, guk egiaztatu ditugu aktak, guk entzun ditugu aktak, bai idazkaritzak, eta bai neronek alkate gisa, eta inolako momentutan ez da horrelako aipamenik egiten. Ez nire jardunean, eta ez da ere itzultzailearen itzulpenean ere. Ez euskerazko jardunean, ez gaztelaniazkoan, bai? Orduan, esatea horrelako aipamenik ez dagoela, itxaron pixka bat, Zerbait gertatzen da? Vale. Ez, baina, importante iruditzen zait, rigore pixka batekin jardutea, bai? Ze azken finean, gure ohitura da aktak pleno guztietan onartzea, aurreko aktak onartzea, eta horrek ere funtzionamenduari eragiten dio, eta erabat zilegi da, akta bat ondo jasota ez dagoenean adieraztea, baina rigore pixka bat bai eskatuko nuke, bai? Orduan, eragozpenik daukagu apirilaren 29ko akta onartzeko, inork eragozpenik dauka, onartuta geratzen da, eta maiatzaren 27arekin eragozpenik daukagu. Ados, ba. Beraz, 3. puntura goaz, 3. puntua izango litzateke ondorengo ebazpenen berri ematea, alkatetzarenak eta zinegotzi ordezkarienak, 1378 zenbakitik, 1701 zenbakira, biak barne, eta tokiko gobernu batzordearenak. Kasu honetan, eragozpenik edo komentariorik, iruzkinik, konforme, 4. puntura goaz, 4. puntua berri ematekoa da, barne kontroleko urteko jardueraren 2024ko laburpen txostena. Honen inguruan, aipamenik, konforme, markatu. 5. puntura goaz, kasu honetan proposamena, errenteriako kale garbiketa eta hiri hondakinak jaso eta garraiatzeko zerbitzua prezio berriaren ezarpena. Izenpetzen du kontratazio eta ondareko delegatuak, onartzeko eskumena duen organoa udalbatzarra aurretik antolaketa batzordearen diktamenarekin. Espedientea ikusita legedian eskatzen diren baldintza guztia betetzen dira eta beraz hurrengo erabaki proposamena aurkezten zaio udalbatzarrari. Lehenengoa, partzialki baiestea zerbitzu elkartea SL enpresak egindako berroreka eskaera errenteriako bide garbiketako eta hiri hondakinak biltzeko eta garraiatzeko zerbitzua ematean jarraitzea sortutako gastuetan oinarrituta kontratu berria formalizatu arte. Bigarrena, finkatzea 2024ko martxoaren 26ko jarraipen aginduaren ondoren kontratuaren prezio berria hilean 309.956,45 eurotan 2024 urtean eta kontratuaren prezio berria hilean 318.666,53 eurotan 2025 urtean errenteriako bide garbiketako eta hiri hondakina bildu eta garraiatzeko zerbitzuaren lizitazioa esleitu arte. Hirugarrena, finkatzea 51.275,55 euroko zenbatekoa 2024ko atzerapen kontzeptuagatik 2024ko martxoaren 26ko jarraipen aginduaren ondoren kontratuaren prezio berria kontuan hartuta hiri mantenuko txosten teknikoan baloratutakoarekin bat etorriz, eta laugarrena, baimentzea eta xedatzea 3.014.505,79 euroko gastua AD 13.078 2028 zorpekoaren kontura eta 850.000
14.348,02 euro, A1369/2028 zorpekoaren kontura 2024 urteko atzerapen eta 2024 urteko zenbatekoaren kontzeptuagatik. Eskerrik asko, Ainhoa, honen inguruan inork iruzkinik edo hitzartu nahi du, ez. Konforme orduan bozkatzera goaz, aldeko bozkak, 14 aldeko bozkak, kontrako bozkak, abstentzioak, 6 abstentzio, guztira 20 bozka dauzkagu gaur, bale? Eta honekin 6. puntura goaz, 6. puntua mozioa da, kasu honetan naizen adingabe transexualen familien elkarteak aurkeztutakoa, eta bertako kideak hemen daudenez, beraiei eskatuko diet nahi izanez gero, mikrofonora hurbildu, zuen burua edo hitz egingo duen pertsonaren burua aurkeztu eta aurkeztu diguzuen mozioa azaltze aurrera. Arratsalde on denoi, ni Imanol Carballo naiz, naizen elkarteko kide bezala nator gaur, mozio hau aurkeztera eta aldez aurretik mila esker guztioi mozio hau aurkeztu eta eztabaida zabaltzen usteagatik. Testuan aipatzen den bezala, duela aste batzuk emandako gertaera batek kezka sakona sortu du haur eta nerabe transen ongizatea eta eskubideak defendatzen dituzten kolektiboen artean. Maiatzean Bilbon naizen elkarteak haurtzaro eta nerabezaro transari buruzko nazioarteko lehenengo kongresua antolatu zuen, uste dugu gainera arrakasta handiz. Sona izan zuen hedabideetan eta antolatzaileak oso pozik geratu ziren arlo ezberdinetako profesionalen artean sortu zuen interesagatik eta bertan landutako edukien mamiagatik. Handik gutxira ordea, beren burua feministatzat duen talde batek jardunaldi batzuk antolatu zituen. Mitoa hautsi, birkonkistatu errealitatea, haur eta nerabe transen negozioa izenburupean. Ez dugu uste kasualidade hutsa izan zenik. Si bien estos encuentros afirman tener como propósito la reflexión crítica sobre la atención sanitaria a menores trans, tanto el título como el programa y el historial público de las entidades participantes demuestran con claridad que el enfoque va mucho más allá de una crítica legítima. Se trata en realidad de una plataforma para difundir ideas abiertamente transfobas, negar la existencia misma de las personas trans, especialmente de la infancia y de la adolescencia, y promover discursos que ya han sido desacreditados tanto en el ámbito médico como en el social. Entre las afirmaciones que se han sostenido pública y reiteradamente desde estas asociaciones se incluyen la negación de la existencia de niños y niñas trans, reduciéndolos a una confusión o adoctrinamiento, la equiparación de cualquier tratamiento médico relacionado con la transexualidad con mutilación, sin diferenciar contextos, protocolos médicos ni decisiones personales o familiares bien acompañados. La promoción encubierta o explícita de terapias de conversión, consideradas una forma de violencia según estándares internacionales. Y tal y como queda claro con el título de esas jornadas, la representación de la identidad trans como resultado de intereses económicos, como un negocio, deshumanizando las realidades de quienes se identifican como tales. Narratiba hau sakonki iraingarria eta informatu gabea da, eta gainera ondorio zehatzak ditu trans pertsonen estigmatizazio sozialean, bazterketan eta sufrimendu psikologikoan, bereziki adingabeen kasuan, eguneroko bizitzan jada duintasunez bizitzeko oztopo izugarri aurre egin behar baitiete. Agertoki kezkagarri honen aurrean, naizen elkartetik instituzioei eta kasu honetan Errenteriako udalari, erantzunkizunez eta konpromiso demokratikoz jokatzeko eskatzen diegu. Honako neurri hauek burutzeko konpromezua hartuz. Erakundeak ez diezaiela babesik eman, ez zuzenean, ez zeharka, ekitaldi horiei, ez eta antolatzen dituzten erakundei ere, espazioak lagaz, ekitaldiak eratuz, haietan parte hartuz edo finantziazio publikoaren bidez. Sustatutako edukiek gorroto diskurtsuari, aurren babesari edo berdintasun eta diskriminazio ezaren printzipioei buruzko araudiak urratzen ote dituzten ebaluatzea. Sexu eta genero aniztasunari dagokionez, errespetuan
ebidentzia zientifikoan eta giza eskubideetan oinarritutako politikekiko konpromiso publikoa indartzea, udaletxeko langileentzako prestakuntza programak sustatuz gainera. Eta eztabaida, hezkuntza eta akonpainamendu espazio seguru, informatu eta eskuragarri gehiago sortzea, trans adingabe eta haien familientzat, diskurtso polarizatzaile eta estigmatizatzaileei kontrajarriz. Ezin da haurtzaroa babestu, beldurra, ezakintasuna eta bazterketa sustatuz. Trans adingabeentzako prozesu seguru, informatu eta lagunduak bermatzeko modurik onena ez da haien existentzia ukatzea edo haien ahotsak isilaraztea. Modurik onena kalitatezko baliabide publikoetarako sarbidea zabaltzea eta beraien eskubide guztiak bermatzea da. Eskerrak eman nahi dizkizuegu berriz ere, naizen elkartetik, aukera hau emateagatik, eta konfiantza daukagu mozio honek zuen babes osoa jasoko duela. Bidea luzea da, baina egiten ari gara, denon artean, guztion lan eta laguntzarekin poliki-poliki. Eta helburua oso argia da, gizarte hobeago bat sortzea denontzat. Mila esker. Eskerrik asko, Imanol. Orain segidan alderdiei emango diet hitza, eta nahi izan ez gero alderdien hitzartzeak entzundakoan, berriro ere zerbait esan nahi izan ez gero, aukera emango dizuegu. Mila esker azalpenarengatik eta PP-ko bozeramailearekin hasiko gara. Vale, gracias, buenas tardes a todos. Bueno, desde este grupo municipal estamos totalmente de acuerdo que hay que proteger y favorecer a todas las personas, sobre todo el colectivo trans, porque el desconocimiento que tiene la sociedad de la identidad, que es lo que realmente es, lo que somos, cada uno somos independientes, diferentes, y nacemos como nacemos. Entonces, eso hay que defenderlo siempre. El Ayuntamiento de Rentería no tiene que recibir ningún tipo de lección porque realmente lo hace todo. O sea, todas las peticiones que ahora mismo se exponen directamente en esta moción ya están implantadas en el Ayuntamiento. O sea, el trabajo que se hace en Rentería es espectacular. Muchos ayuntamientos debieran de tomar como referencia al Ayuntamiento de Rentería en este aspecto. Y Naisen es una asociación que hace una labor muy importante con todas las familias, acompañando y, vamos, es que al final como bien habéis dicho, es el desconocimiento. Claro, no se puede obviar que dentro de todo lo que no es el conocimiento directo de lo que es la identidad, que mucha gente se confunde, que no se sabe lo que es lo que es ser trans, porque es complicado. Pero vamos, una vez que te das cuenta que no tiene nada que ver con hombre-mujer, sino que es identidad, te das cuenta que este colectivo necesita muchísima ayuda. Ayuda que esta moción yo creo que no tiene sentido, o sea, no es pero vamos, yo creo que no tiene sentido en Rentería. Quizás en otros ayuntamientos sí que tiene sentido. Y aquí, pues, se piden cosas que ya se están haciendo, o sea, se están haciendo y ayuda muchísimo en todo el colectivo, en colectivo trans y LGTBI+. Vamos, mi enorme apoyo por el trabajo que hacéis. Pero yo no puedo votar a favor porque ya se está haciendo. O sea, hay un par de puntos pues que no se pueden apoyar. Hay sobre todo colectivos que no tendrían que tener ni voz, o se tendrían que mirar en su interior para saber quiénes son realmente o qué identidad tienen, ¿vale? Pero bueno, os apoyo, pero la moción no la puedo apoyar. Eskerrik asko, Antonio Podemosen txanda da. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, mila esker naizen elkarteari mozio hau pleno honetara ekartzeagatik. Podemos Errenteriatik gure babesa osoa hasteko ja adierazi nahi dizuegu. Es verdad que nos encontramos en los últimos meses con una fuerte oleada internacional reaccionaria que ha puesto a las personas trans, entre otros grupos, en el punto de mira. ¿Y cuál es su objetivo? Pues volver al pasado más arcaico, al científico y contra los derechos humanos para instaurar un orden que ya creíamos que habíamos superado.
Se comienza con la difusión de bulos, que las infancias y las adolescencias trans son caprichos de padres y madres, que hay un negocio farmacéutico y médico por detrás para que se les hormone y se les opere, o que al llegar a la adolescencia las detransiciones y los arrepentimientos son tan masivos que queda claro que en realidad no existen. Desde Podemos Errentería entendemos que hay que empezar a desmontar todos estos bulos a base de información y a base de datos. Y por ello decimos que a las infancias trans ni se las hormona ni se las opera. Es falso y solo al llegar a la pubertad se les puede aplicar bloqueadores hormonales y posteriormente hormonación cruzada, nunca antes. Además, según la radiografía de personas LGTBI realizada por Ipsos en 2023 y que podemos encontrar en la radiografía de las personas LGTBI en España, suponen un pequeño número con respecto a la población general, alrededor de un 1%, con lo que no hay medicamentos ni intervenciones específicas para personas trans. Es decir, por su bajo número, tampoco constituyen por sí solas un floreciente negocio farmacológico ni quirúrgico. De hecho, quienes más hormonación e intervenciones de modificación corporal reciben son personas cis, que no son personas trans. Cuando se niegan estos tratamientos a menores que lo requieren, ahí sí sabemos lo que sucede, malestar, ansiedad, depresión o situaciones irreversibles peores de lo que desgraciadamente hemos tenido conocimiento. Equiparar los tratamientos, que es lo que poníais además en la moción, equiparar estos tratamientos con mutilaciones, entendemos que es algo así como equiparar una cirugía de pecho, una mastectomía, una ligadura de trompas o en general cualquier intervención corporal médicamente justificada con una amputación. Es una barbaridad. Y además es una barbaridad que científicamente no se sostiene. Además, la ideología de estos grupos sostiene que el objetivo de todas es que pasen por la hormonación y la cirugía. Sin embargo, observamos que tampoco es así, que es una elección, que cada vez hay más personas con vivencia trans y más jóvenes que reflexionan y algunos deciden no pasar por el quirófano. Y en el momento en el que no lo hacen, estos mismos grupos también les denuncian, porque dicen que no son quien quieren ser. Es decir, si se hormonan, y se operan mal, porque todo forma parte de un negocio. Si no lo hacen, entonces son una mentira. Es todo como un callejón sin salida. Habláis también y se habla de los arrepentimientos. Y la evidencia dice que la evidencia científica internacional habla de entre un 1 y un 2%. Incluso a nivel de Estado contamos con estudios muy recientes que confirman que estos son los porcentajes. Los datos aportados, por ejemplo, por las unidades de género estatales en el Hospital de la Paz nos dicen que las desistencias son más o menos entre un 1 y un 2%, y las destransiciones también son en ese porcentaje. El argumento que se usa para justificar esto son informes como el CAS, que ha traído la prohibición del uso de bloqueadores solo para adolescente trans en el Reino Unido. Por último, creo que es necesario recordar que las terapias de conversión están totalmente prohibidas en el Estado por ser acientíficas y por los daños psicológicos que durante décadas han producido a quienes se han sometido a ellas. Y entendemos que la identidad sexual, como la orientación, se descubre, no se elige, y ninguna terapia la puede cambiar, pero sí puede causar un enorme dolor. Desgraciadamente, también estamos viendo cómo esta internacional reaccionaria está pasando de los bulos a los hechos en aquellos sitios donde se hacen fuertes. Están haciendo retiradas de tratamientos, ilegalización del reconocimiento de la identidad en la documentación oficial, eliminación de las mujeres trans del término mujer en aquellas leyes como en el Reino Unido. Y todo, al final, todo esto lo que hace es provocar al alza actos de violencia hacia menores, jóvenes y adultos trans. Nosotras desde Podemos y desde Podemos Errentería decimos que no se pueden permitir actos que perpetúen estos discursos y que desembocan en estas acciones y destruyen vidas. No podemos permitir que campen a sus anchas por nuestra sociedad ni por nuestro municipio, obviamente, y por tanto no vamos a facilitar y al contrario vamos a estudiar y rechazar si se pueden considerar delitos de odio eventos como el que habéis mencionado, que se celebró el día 10 de mayo en Bilbao, bajo el nombre Romper el mito, reconquistar la realidad.
No queremos volver atrás, no queremos volver a tiempos más oscuros de crimen, de enfermedad. Queremos vidas libres de violencia, vidas dignas de ser vividas, obviamente en Rentería y en toda nuestra sociedad, y queremos que todas las infancias y adolescencias sean felices y que puedan desarrollar su proyecto de vida aquí y en cualquier sitio sin ningún miedo ni vergüenza. Horrexegatik, baiezko borobila emango diogu mozio honeri. Eskerrik asko Maite, segidan EAJ-PNV-ko bozeramailearen txanda da. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Labur arituko naiz, naizen elkarteak aurkeztutako mozioa argia delako, planteatzen dana nik uste dut erreza eta ulertzeko modukoa delako, gainera naizen elkarteko kideak egindako hitzaldia eta gero, ez daukat zalantzarik esandakoarekin. Argi dago, trans pertsona batek, are gehiago nerabe edo gazte batek edo haur batek dituen oztopoak oso asko direla eta ez dela prozesu batere erraza eta erakundeetatik gure taldeak uste du behintzat, biolentzia edo matxismoa ekidin diren bezala eta gaitzetsi diren bezala, transfobia eta mezu transfobikoak ere ekidin behar direla, eta hortarako balio behar duela gaur hona ekarri duen mozio honek talde guztiak, pentsatzen genuen talde guztiak bat egingo genuela, desde luego mezu transfobikoak ekidin behar direla, hori pentsatzen du gure taldeak, eta horregatik mozioaren alde bozkatuko du EAJ-PNV-k. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eli, Alderdi Sozialistaren bozeramailearen txanda. Arratsaldeon guztioi. Empiezo agradeciéndoos por presentar esta moción. Es un debate complejo, en nuestra opinión, un debate delicado. Lo es porque implica a menores, lo es porque afecta también a derechos fundamentales, lo es porque en nuestra opinión nos obliga a encontrar un equilibrio que es muy difícil, el equilibrio entre cómo defender la libertad de expresión sin dejar de lado sin dejar desprotegida la dignidad de colectivos vulnerables. Estamos hablando, en este caso, de infancia y adolescencia trans. Desde el Grupo Socialista queremos dejar claro nuestro compromiso con la igualdad, con la diversidad, con la protección integral de la infancia y la adolescencia, y para nosotros es una parte esencial de nuestro proyecto político. Las personas trans, especialmente los menores trans, se ha dicho ya antes, han sido históricamente víctimas de discriminación, de estigmatización, de barreras institucionales, de barreras sociales que les han impedido vivir con libertad, con seguridad y con dignidad. Ahora bien, como decía antes, consideramos que es un tema complejo porque estamos hablando también de la libertad de expresión. Hay preguntas legítimas, hay dudas honestas, hay preocupaciones que también merecen ser escuchadas, siempre y cuando, y para nosotros eso es algo importante, se formulen desde el respeto y desde la voluntad de construir, porque cuando hablamos de infancia y adolescencia, de cualquier infancia, también la infancia trans, estamos hablando de un colectivo especialmente vulnerable que necesita más protección, más cautela y más garantías. En nuestra opinión, creemos que corresponde a las instituciones velar para que todos los espacios públicos, también los espacios de debate, cumplan con la legalidad, cumplan con el respeto, cumplan con los principios de igualdad, y si se detectan expresiones que puedan vulnerar derechos o fomentar el odio, estaremos de acuerdo en actuar con toda la firmeza. Y además creemos que corresponde a la sociedad civil organizar debates diversos siempre dentro de la legalidad y desde el respeto. Ahora bien, reiteramos también nuestra convicción de que cualquier análisis, cualquier crítica debe partir del respeto y que no es asumible que se niegue la existencia de las personas trans o que se emitan discursos que patologicen sus identidades. Ese es nuestro compromiso y desde ahí, desde esa convicción democrática y feminista, seguiremos trabajando. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Isak, EH Bilduren izenean LGTBI+ politiken zinegotzia. Bai, atxaldeon, eta besteak bezala aldez aurretik eskerrak ematean naizenen ordezkariei mozioa ona ekartzeagatik.
Gaur gure haurretan nerabe transen etorkizunerako erabakigarria den mozio bat eztabaidatzeko bildu gara, gure erakunde eta gizarte gisa interpelatzen gaituena. Naizen elkarteak aurkezten den mozioa erantzunkizun etika eta giza eskubideekin dugun konpromisoa irmoaren deia da. Eta deia hala diok, eta herriko sarreran karteletan ikusten dana, transfobiak ez du lekurik Orere eta Errenterian. No podemos permanecer impasibles ante la celebración de eventos que, bajo el pretexto de un debate crítico, se convierten en plataformas para la difusión de discursos de odio y la negación de la existencia de una parte de nuestra ciudadanía. Me refiero a las jornadas que se han mencionado, el propio representante de Naizen lo ha comentado, romper el mito, reconquistar la realidad, las jornadas que se hicieron posterior al congreso, al primer congreso sobre infancias trans que se hizo en Bilbao. Permítame ser clara, esto no es un debate, es un ataque directo y calculado contra la dignidad, la salud y el bienestar de nuestras niñas, niños, niñas y adolescentes trans. El título en sí mismo es una declaración de intenciones. Hablar de negocio y mito cuando nos referimos a las identidades trans es deshumanizar, es mercantilizar la vida de personas que simplemente buscan ser quienes son. Este enfoque va mucho más allá de una crítica legítima a la atención sanitaria, si es que alguna vez hubo tal intención. Lo que estas jornadas promueven es la transfobia pura y dura, en su estado más puro, una transfobia que ya ha sido desmentida y desacreditada por la evidencia científica y por el consenso social en materia de derechos humanos. Las afirmaciones que sostienen públicamente estas asociaciones son alarmantes y profundamente dañinas. Gure konpromisoa pertsona transen alde eta LGTBIK kolektibo osoaren alde irmoa da eta indarrean daukagun ekintza plan integral eta transbertsal batean islatuta dago. Udal eraikinetako komun eta aldegelen gaineko gogoetatikan hasi eta pertsona transen bizitza duinen aldeko politikak diseinatu eta aplikatzeraino. Haur transen existentzia ukatzea nahaste edo doktrinamendu gisa murriztuz errealitate nabarmen bati begiak istea da. Gure adingaben identitatea baliogabetzea eta sufrimendurak kondenatzea da. Haur transak existitzen dira eta aitortuak eta errespetatuak izatea merezi dute. Gure LGTBIK pertsonen bizi baldintzak hobetzeko ekintza planean dagoeneko ezartzen du LGTBI pertsonen ikusgarritasuna espazio publikoan eta auzoetako iruditerian eragitea, LGTBI pertsonentzat seguruak izan daitezen. Gure haur eta nerabe transak barne noski. Edozein tratamendu mediko muturreko gisa berdintza basakeri bat da. Protokolo medikoa, laguntza profesionala eta familien erabaki informatuak erabat baztertzen dituena. Arduragabeko diskurtso bat da, beharrezkoa den osasun arreta kriminalizatzen duena eta jasotzen dutenak estigmatizatzen dituena. Errenterian LGTBIK pertsonein doako aholkularitza eta laguntza eskaintzeko konpromisoa dugu eta horrek transizio prozesuan dauden edo hasi nahi duten pertsonei, haien familiei eta haien inguruneari laguntzea ere barne hartzen du. Hau, identitate transaren baieztapen prozesuei gure babes esplizitua erakusten duen puntu gakoa da. Bihurketa terapiak eskutuan edo esplizituki sustatzea besterik gabe indarkeria mota bat da. Horrela diote nazioarteko estandarrek eta horrela ulertu eta borrokatu behar dugu gure udaletxean. Bihurketa terapiak eraginkorrak ez izateaz gain kalte psikologiko konponezinak eragiten dituzte. Hain zuzen ere horregatik gure planak Errenteriako udalaren protokolo bat sortzea aurreikusten du. LGTBI fobiko erasoen aurrean erantzuna emateko. Pertsona trans guztientzat espazio seguru eta indarkeriarik gabekoa bilatuz. Identitate transa interes ekonomikoen ondoriozkoa dela idurikatzea kalumnia bat da, desuminaziotu eta gauza bihurtzen duena. Pertsona transen bizitzak ez dira produktu bat, ez dira negozio bat. Aniztasun eta legitimitatez beteriko realitateak dira. Gure laguntza eta errespetu osoa merezi dutenak. Horrexegatik gure planak
pertsona transen bizitza duinen aldeko politikak diseinatzea eta aplikatzea jasotzen du. Haien balio osoa, autonomia eta diskriminaziorik gabeko bizitza baten beharra aitortuz. Por todo ello, desde este ayuntamiento debemos actuar con la responsabilidad y el compromiso democrático que se nos exige. El apoyo a esta moción no solo es un deber moral, sino que se alinea directamente con los pilares de nuestro Plan de Acción Municipal, aprobado con el consenso de esta corporación, y espero que en la votación de esta moción no se rompa ese consenso, y con un enfoque claro en el bienestar de las personas trans. Eman dezagun mozionen aldeko botoa, bota dezagun aniztasunaren, inklusioaren, giza eskubideen aldeko botoa, bota dezagun haur eta nerabe transen aldeko botoa, haien etorkizuna eta gure udalaren konpromisoa haiekin, plan honen urrats bakoitzarekin indartzen dalako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñaki. Ez dakit alderdien hitzartzeak entzunda zerbait esan edo gehitu nahi duzuen. Ala ez baldin bada, bozkatzera pasatuko gara eta aldeko bozkekin hasiko gara. Aldeko bozkak, 14 aldeko bozka, kontrako bozkak, abstentzioak, 6 abstentzio, onartuta. Orain altxadezu, orain altxadu, ez? Bale, orduan. Bale, barkatu. Orduan, 14 aldeko, 5 abstentzio eta kontrako bozka bat. Bai, beraz, onartuta geratzen da mozioa. Eskerrik asko naizeneko kideoi, hemen egoteagatik eta mozioa bera aurkezteagatik eta udal batza honetan eztabaida hau eragiteagatik. Eta ez dakit asko luzatuko garen, baina nahi izan ez gero, zuen puntua amaituta joan zaitezkete edo geratu, libre zarete nahi duzuena egiteko. Honekin 7. puntura goaz, joan egingo dira, beraz itxaron egingo dugu, bai? Irteten utziko diegu. Era Lilo. Bukatu da eztabaida, Eskerrik asko, ondo izan. Aio. Honekin 7. puntura goaz, galdera erantzunen puntura, ez dakit zerbait daukagun, galderaren bat. Bai. Yo simplemente quería, como suele haber 2 rondas, quería haber hecho la segunda ronda, sin más. De intervenciones. Esan nahi dezuna, Antonio. No, Galdera modura ulertuko dugu. Vale. Bueno, se ha hablado de identidad y se ha mezclado con sexualidad y con reaccionarios. O sea, yo creo que no tiene nada que ver la identidad trans con sexualidad. Yo creo que no tiene nada que ver el ser trans con las personas reaccionarias, porque los que no ven la realidad de la identidad de las personas no siempre son reaccionarios, no siempre son de un extremo político. O sea, es la sociedad realmente que no está educada para ver la identidad real de las personas. Entonces, el mezclar con sexualidad no tiene ningún sentido. Digo por el trabajo que sí que tenemos que hacer un poco para llegar a un buen consenso. También, pues bueno, que se ha dicho que o sea, que los tratamientos son con bloqueadores, ¿no? Solamente, y que no se les administra ningún tipo de, que no me va a salir, de sí, pero hasta la pubertad no. Hasta la pubertad, sí, a partir de sí, bueno, a partir de la pubertad sí que se les administra, no me sale la palabra ahora, puñetas. Hormonas, eso es, sí que se les administra hormonas, y se ha dicho que no. O sea, no, se ha dicho que hasta la pubertad no. A partir de la pubertad. A partir de la pubertad. Nik hori ez dut esan, O sea, está bien hacer, o sea, si querías hacer alguna puntualización, me parecía feo no dejarte hacer la puntualización, pero hacer una disertación ahora sobre lo que se ha dicho, se ha dejado de decir, me parece que está fuera de lugar, Antonio. En serio. No, quiero decir, si hubieses pedido la palabra cuando hemos terminado la ronda, efectivamente, si hubieses querido tomar la palabra por segunda vez,
pues te hubiese dejado y creo que he sido generosa dejándote hacer alguna puntualización, pero una puntualización es una cosa y hacer ahora una disertación que podías haber hecho en tu turno de intervención, pues creo que se excede de la generosidad de esta alcaldesa. Vale. ¿Te parece? Me parece. Vale, de todas formas, Gracias por ser generoso. de todas formas, aquí no se termina el debate sobre las políticas LGTBI+, que para eso tenemos unas políticas, un plan, un concejal y, por tanto, bueno, pues espacios habrá para seguir debatiendo y seguir contrastando opiniones y pareceres. Zerbait gehiago, galdera eta erantzunen tarte honetarako? No. Oso ondo, amaitutzat ematen dugu plenoa, eskerrik asko. Vale, barkatu. Tenemos una pregunta del público. Un ruego. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Y creo que está bien que hagas la mención. Tenemos que acercarnos al micrófono. Y es algo que no hacemos. Y que creo que, efectivamente, a través de este ruego, a ver si nos entra en la cabeza que tenemos que acercarnos el micrófono. Siento no acercarme, porque es que si me acerco mucho no veo. Pero acerca el micrófono, hombre. Antonio, acerca el micrófono. Luego no veo. Bueno, lo que... esto ya lo vamos a hacer fuera de lo que es el... amaitutzat ematen dugu plenoa, eta eskerrik asko eta ondo izan.